Gracias, presidenta. Bueno, ya en el final de la tarde vamos a hablar de incentivos para profesionales de la salud. Yo creo que si una de las cosas que caracterizará a la Comisión de Sanidad es que hemos hablado mucho de la atención en el medio rural, la atención sanitaria en el medio rural, ante esa constante y continua falta de especialistas que se han ido produciendo a lo largo de esta legislatura. Presentamos este grupo allá por febrero del 16, de eso hace ya 3 años, más de 3 años, una iniciativa para advertir y para poner ya medidas en marcha, porque veíamos que la situación iba cuesta abajo y sin frenos. Bueno, pues el Gobierno se aprobó aquella iniciativa por unanimidad de todos los miembros de esta Cámara y año 18 meses después o 17 meses después, el Gobierno llegó a un acuerdo con el Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad en materia de incentivos para aquellos profesionales sanitarios en centros del Servicio de Aragón de Salud de difícil cobertura. Bueno, el Gobierno definió cuáles eran esos centros en el ámbito de atención primaria, en el ámbito de especializada, también la propia directriz que tienen especial de política demográfica y contra la despoblación, en este caso del señor Soro, hablaba de los aspectos sanitarios, el incremento de presencia de profesionales sanitarios, es decir, había medidas por todos los lados para hacer frente, según el Gobierno, para combatir esta situación. Algunas de estas medidas, bajo nuestro punto de vista, se quedaron cortas, algunas no se han llevado a cabo y creemos que es el momento, quizá al final de esta legislatura, que el propio Gobierno tenía que haber hecho, de valorar este plan de incentivos. Para que un plan de incentivos sea eficaz, desde luego, tiene que tener una serie de características, tiene que tener unos objetivos claros, realista, aplicable, tiene que reflejar las necesidades y las preferencias de los profesionales de la salud, tiene que estar bien diseñado, ser estratégico, estar adecuado al contexto y que se pueda medir. Y no sé si tenemos en estos momentos esa herramienta para medir este plan de incentivos que puso el Gobierno encima de la mesa. El Partido Aragonés proponemos evaluar y ampliar ese tipo de medidas, no solo evaluar los incentivos que ya hemos visto que no ha sido eficaz y que, por lo tanto, entendemos que se han quedado cortos, sino ampliarlo. En estos momentos entendemos que el medio rural en Aragón, todo lo que implica toda la atención sanitaria fuera de Zaragoza, está en una clara desventaja por la falta de especialistas, una parte por parte de políticas del Gobierno, otra parte por la cola que nos trae las propias especialidades médicas, muchas de ellas, el propio MIR, bueno, pues muchas zonas rurales también de España se están encontrando con situaciones parecidas, pero nosotros lo que pretendíamos era anticiparnos y, bueno, pues hemos visto que este Gobierno no le ha dado el impulso suficiente. Yo no sé si es ya el que tenga que poner encima de la mesa este nuevo plan de incentivos va a ser este Gobierno, porque no queda tiempo, pero sí que instaremos para que estos incentivos se sigan teniendo en cuenta y poniendo encima de la mesa. Ahí, dentro de esos incentivos, planteamos 2 tipos de incentivos. Por un lado, los financieros, que el Gobierno inicialmente descartó, luego los metió un poco así de soslayo, incentivos financieros y incentivos no financieros. Y no solo para médicos, sino entendemos para los profesionales de la salud, porque también entendemos que figuras como enfermería, como pues para determinados centros concretos o consultorios específicos, pues pueden igualmente beneficiarse de estas medidas. Bueno, hemos enumerado en la iniciativa muchos para abrir un poco el arco, porque, como digo, aquel plan creemos que se quedó escaso y hemos intentado, estas cosas a veces se pueden copiar de otras comunidades autónomas, se pueden copiar de otros países que están en situaciones similares, que han adoptado medidas hace mucho tiempo similares y que, si les funcionan, pues que por lo menos se tengan en cuenta. Como digo, hemos puesto muchas condiciones de empleo, salario, pensiones, seguros, primas, permisos pagados, primas por resultados, ayudas financieras, años de servicio, ubicación, tipo de trabajo, muchísimos. Hemos enumerado todas las que hemos encontrado, como digo, en otros territorios y que están poniendo encima de la mesa. Ya las nombramos en su día. Andalucía retribuye unas en concreto, Canarias otros conceptos especiales, Cataluña complementos de montaña, Galicia retribuciones por especial aislamiento. Nos da igual la que se quiera adoptar, pero desde luego que por parte del Gobierno de Aragón no quede poner todas las medidas, porque entendemos que todas las propuestas son pocas y ahí tenemos que estar todos los grupos para poner toda nuestra, no sé si la palabra es creatividad, pero desde luego nuestro esfuerzo para que así sea.
Otro tipo de incentivos no financieros que también creemos que el Gobierno de Aragón puede ayudar, como es crear entornos de trabajo favorables, recursos suficientes. Todos sabemos en el medio rural que los recursos no son suficientes. Recientemente salía una convocatoria para consultorios médicos en las que pedían a los ayuntamientos poner una parte. Al final, pues los consultorios, como está ocurriendo y como seguirá ocurriendo, y esperemos que no ocurra más, lo tienen que asumir los propios ayuntamientos en muchas ocasiones. Creemos que el Gobierno de Aragón tiene que poner recursos suficientes si quiere apostar por el medio rural. Tiene que haber una gestión eficaz de los riesgos para la salud. Algunos municipios en los que la gestión de los residuos que tienen que recoger, de jeringuillas, pues no llegan. A mí me viene a la cabeza pues algún consultorio que no llegan. Entonces eso genera malestar. El entorno de trabajo es importante. Una flexibilidad en los contratos de empleo, horarios de trabajo flexibles, interrupciones de la carrera profesional planificadas, apoyo al desarrollo profesional, acceso a apoyo a la formación y capacitación, permisos de estudios. Nos salen, ya digo, intentamos sacar todo un listado para que cuando se llegue a esa negociación con la mesa sectorial pues se tengan en cuenta muchos más, porque, como digo, no ha sido un hecho puntual, nos estamos encontrando constantemente que existe falta de especialistas. Y luego, complementariamente, además de todos estos, creemos que hay que poner alguna medida potente. En esta iniciativa hablábamos de la Facultad de Medicina Rural, dependiente de la universidad, que fue un titular así como que generó mucha sorpresa, pero, como digo, otros países lo están haciendo. ¿Por qué no podemos ser pioneros? ¿Por qué no se puede adoptar medidas que hagan atractivo el medio rural? Porque la investigación, que por ejemplo engancha a los jóvenes recién salidos, no puede llevarse una parte al medio rural. Todos sabemos que muchos de esos MIR recién salidos pues quieren quedarse en los grandes hospitales para aprender, pero es que a lo mejor lo que hay que dotar es a los medios rurales de nuevas iniciativas. ¿Por qué no se pueden crear centros monográficos en el medio rural? ¿Por qué no se puede crear una unidad de referencia autonómica o estatal de enfermedades raras en Teruel? ¿Por qué no un hospital de crónicos? ¿Por qué no investigación básica y clínica en oncología, en cardiovascular? Investigación en neurociencias en el medio rural. ¿Por qué no podemos ser innovadores en el medio rural para atraer a gente? ¿Por qué no el Hospital de Alcañiz, aprovechando las sinergias de Motorland con el Instituto Aragonés de Fomento, con la Universidad de Zaragoza, se dote de medios materiales y humanos para que se convierta en un referente, ¿por qué no, mundial, en cuanto a accidentes de competición y seguridad activa y pasiva? Yo creo que tenemos que abrir todas las posibilidades porque, desde luego, es imprescindible la innovación. Y yo considero que no tenemos que ser, con la palabra que se utiliza denostado, ser de pueblo, porque yo creo que lo que hay que ser es sentirse orgulloso de ser de pueblo, y en el pueblo no estamos los catetos, estamos mucha gente que queremos vivir en el pueblo. Desde luego es imprescindible la innovación, la excelencia, en los modelos de gestión de los servicios públicos en general, pero sobre todo en los servicios de salud en particular. Nuevos modelos de gestión que permitan calidad en la atención en todos los rincones de Aragón. Un modelo de gestión que nos permita seguir viviendo en el medio rural con dignidad. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora.